Bienvenidos a esta redacción del Antinoti. Desde que inició el gobierno, pero más que todo en los últimos meses, la palabra fideicomiso se ha convertido como en uno de los más mencionados, aunque los del PPD, o sea, el pendejo pueblo dominicano, no entendamos mucho lo que eso conlleva ni el significado, pues yo creo que hemos traído a la persona correcta para que nos explique. Nuestra invitada de hoy es Germania Montaz Yapur, nombre muy poco sonoro, pues ha ocupado importantes cargos en la administración pública, entre ellos subdirectora de la DGII, y también ha ocupado importantes cargos en empresas del sector privado. Es licenciada en Economía egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posee un Master of Business Administration Executive Program en la Escuela de Negocios del ICEAD en España, entre otros estudios. Además, es docente de maestría de Derecho Tributario en la Pucamaima. Bienvenida a esta redacción del Antinoti, Germania. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, con todos esos títulos, yo creo que faltan títulos, pero con todos esos títulos llegamos hasta mañana nada más en títulos. Sobra. Bueno, antes de entrar al tema que nos concierne, en el día de hoy sentimos que has estado un poquito como alejada de la administración pública luego de ocupar este importante cargo en la DGII. Y quisiera comenzar por ahí, sabiendo algunos aspectos importantes de ti. Por ejemplo, si tú eres miembro activo de algún partido político actualmente. No, activo no soy. Se me conoce como una persona que participó en los gobiernos del presidente Leonel Fernández y por tanto una persona cercana al expresidente Fernández. Ok, te lo pregunto porque leyendo tus artículos y tus redes sociales, no te sentimos en el ambiente político, mejor dicho, o sea, como que tus análisis y tus comentarios no siguen una línea partidista. No. Y eso me gusta porque así nos gusta traer a estos invitados aquí a nuestro programa y sobre todo saber que, cónchale, que puedes pertenecer a alguna línea, pero no necesariamente siempre estar centrada con un partido político. O sea que, bienvenida, nos encanta tu posición. Muchas gracias. No, pero no, ni siquiera me gusta mucho la política, obviamente por mi profesión y mi especialidad que está muy relacionada con el sector público. Tengo vínculos con los partidos políticos, pero fundamentalmente en términos más directos con el expresidente Fernández. El pasado 5 de marzo se publicó un artículo bajo tu firma en el diario digital Acento. El título decía: reflexionar sobre la capacidad de endeudamiento de los fideicomisos públicos. Te voy a pedir, por favor, por mí y por tantos otros que consumen nuestro contenido, que somos económicamente cortos de entender, que nos expliques en un lenguaje llano, a lo mejor con alguna similitud, qué es un fideicomiso. Ok, un fideicomiso es como una relación de tres actores, por decirlo en un lenguaje más parecido a conviene, ¿verdad? Tiene tres actores. Un actor se llama fideicomitente, que no es más que aquel que aporta patrimonio o bienes, patrimonio es dinero, inmuebles, derechos, acciones, o sea, lo que sea lo aporta a un patrimonio autónomo, que es el fideicomiso, que es gestionado por una fiduciaria. Ahí viene el siguiente actor, y que ese patrimonio autónomo que tiene vida propia, que está separado del patrimonio de ese fideicomitente, pues, y es gestionado, como lo dije, por esa fiduciaria, pues rinde utilidades que van a un beneficiario o fideicomisario. Ok, entonces déjame ver si yo entendí. Espérate, déjame ver si yo entendí. Si yo tengo, por ejemplo, una parte o una riqueza tal que yo tengo en mi alrededor o en mi fortuna y yo quiero ponerla en un fideicomiso, yo como Sergio Carlos estoy cediendo ese bien para ponerlo en ese fideicomiso. Yo tengo una segunda parte que es quien lo va a controlar o lo va a manejar de acuerdo al contrato, o sea, las reglas que nosotros determinemos, y hay un beneficiario al final de los resultados de ese negocio que hicimos yo y el que lo va a controlar, ¿correcto? Correcto. Mira, por ejemplo, si tú tuvieras una vivienda para alquilar y tú tienes hijos y quieres que los rendimientos de esa vivienda, que alguien la gestione y esos rendimientos vayan a tus hijos, pues tú transfieres ese patrimonio a ese fideicomiso gestionado por una fiduciaria y la fiduciaria se encarga de alquilarlo, de gestionarlo, de presentar los impuestos que corresponden, de llevar los libros contables y de la utilidad o el rendimiento entregárselo a tus hijos. O sea que, Germania, yo tendría que tener
mucha fe y mucha confianza en la persona que yo estoy depositando este bien que yo quiero que manejen con un fideicomiso. Correctamente. De hecho, le dicen el negocio de la confianza. Okay. Porque todo se basa en la confianza. Por eso es que es tan delicado cuando hablamos de patrimonio público, porque el patrimonio público no puede gestionarse solo con la confianza. Y me imagino que cada fideicomiso tendrá algún tipo de, no quiero decir negociación, pero hay un contrato que define cómo se maneja ese fideicomiso, ¿correcto? Así es como si fuera la Biblia de ese fideicomiso. Ese contrato dice, volviendo al símil de la casa que es para alquiler, dice que cuando mi hija se case, por ejemplo, ya se suspende el rendimiento y se cancela el fideicomiso o se cambia el beneficiario de ese rendimiento o retorna a mí. Todas esas reglas se pautan en el acto constitutivo del fideicomiso o el contrato del fideicomiso. Ok, finalmente lo entendí. Gracias, Dios mío. Okay, y Germania también. Se sobreentiende entonces cuando se habla de fideicomisos públicos, se sobreentiende que hay privados, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre un fideicomiso público y uno privado? Que el fideicomitente en una eres tú, soy yo, es una empresa privada, y en la otra es el Estado. Pero en la forma que se negocia o en la forma que se lleva el fideicomiso, ¿hay alguna diferencia? Debería haberla. De hecho, uno de los principales cuestionamientos que se ha hecho en todo este tema o de las principales discusiones es que se pretenden gestionar igual cuando el patrimonio público tiene características tan particulares, ¿verdad? La rendición de cuentas, por ejemplo. Si el patrimonio es mío, ¿cuál rendición de cuentas? O la forma de gestionar una vivienda mía difiere fundamentalmente de la forma de gestionar un inmueble del Estado que pasa a un patrimonio fideicomitado, a un patrimonio autónomo. Ok, a finales de febrero, el presidente Luis Abinader sometió al Congreso Nacional 3 proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley que establece el régimen aplicable para la regulación de los fideicomisos públicos en República Dominicana. ¿Cuáles serían esos detalles que tú nos puedas aclarar sobre este proyecto de ley? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas si las tiene? Porque tenemos entendido, y vuelvo a mi falta de conocimiento en cuanto a estos temas, de que en el pasado se han hecho fideicomisos y que hoy en día, como es la palabrita del momento, se han descubierto como que hay muchas, vamos a decir que hay muchas cosas sueltas en esos contratos de fideicomiso, y el presidente Abinader, para apaciguar un poquito esa preocupación que podríamos tener los ciudadanos, dice que hay que someter un proyecto de ley donde se cambien algunos términos de esos fideicomisos públicos. ¿Estoy en lo correcto o acabo de decir un disparate? No, estás muy cerca de lo correcto. Okay. O mejor yo, sin el no adelante, estás muy cerca de lo correcto. Sí, resulta que cuando se crea la ley que es la base de los fideicomisos, que es la ley 189, por allá por el 2011, se crea con la intención de crear fideicomisos para fomentar la vivienda. Y desde la óptica del Estado, la vivienda de bajo costo. Y en esa época comienza a gestarse el muy eficiente y el que ha sido bastante bien visto por todo el mundo, fideicomiso Ciudad Juan Bosch. En ese fideicomiso, el Estado aporta un plan maestro, aporta unas ideas, aporta calles, aporta tendido eléctrico, aporta tierras, y basado en la ley de fideicomiso y en esa sombrilla del fideicomiso Ciudad Juan Bosch, comienzan los constructores a formar fideicomisos que crean viviendas. Fíjate que de ese nadie se queja. ¿Por qué? Sí. Porque se ha logrado hacer una especie de alianza público-privada en el marco de un fideicomiso público, donde el Estado lo que está aportando es tierra y un marco normativo para construir viviendas. Y quien es el beneficiario es aquel que compra una vivienda de bajo costo. Entonces, desde esta óptica nadie se queja. ¿Cuándo comienzan las quejas? Cuando se pasan de 2 o 3 fideicomisos a 20 y tantos fideicomisos, incluyendo el de la manzana de la discordia de Punta Catalina. Claro. Entonces ahí es que comienza la gente a decir, no, pero ya esto no es tan sencillo. Aquí hablamos de capacidad de endeudarse, aquí hablamos de patrimonio que puede de alguna manera llegar a manos privadas si no se aclara debidamente. Aquí hablamos de que la rendición de cuentas no está clara. Aquí hablamos de que ya no es un ministro que preside, ¿cómo se llama? El comité técnico del
sí, del fideicomiso, sino que estamos hablando de externos a la función pública. Y ahí es que vienen los cuestionamientos que la ley pretende subsanar. O sea, pretende proteger el manejo de ese patrimonio que al final es de todos los dominicanos, ¿correcto? Sí, claro que sí, aunque la ley es tímida y lo que hace un poco es poner en una ley muchísimos de los elementos que ya están contenidos en los contratos. A pesar de que aclara el tema de la rendición de cuentas y aclara algunas cosas, siguen quedando en el aire algunos temas que posiblemente, solo posiblemente, y es como lo han manejado en algunos otros países, no corresponden a una ley de fideicomiso propiamente dicha, sino a otras leyes del Estado que deberían tener aclaraciones de cómo tratar al fideicomiso. Te pongo dos ejemplos. Si yo creo un fideicomiso X, por ejemplo, el de la policía, ¿verdad? El de la capacitación de la policía, y por algún motivo el Estado transfiere fondos para ese patrimonio de ese fideicomiso, no queda claro cómo consignarlo, cómo transparentarlo, cómo debe quedar en el presupuesto. Estamos sujetos a la buena pero eso voluntad. fue por una falta, pero eso fue por una falta de especificación dentro de ese contrato de fideicomiso, ¿o es porque la ley ahora mismo es ambigua? No, lo que pasa es que la ley de presupuesto, ni siquiera había ley de fideicomiso cuando se crea. Entonces la ley de presupuesto no aclara nada de eso, no dice tú tienes que transparentar a qué fideicomiso expresamente tú le das, no dice el cómo. Se supone que podría ponerse en el contrato constitutivo, pero que dependa de un contrato constitutivo cada vez que se vaya a crear un fideicomiso, la forma en que el Estado va a transparentar esos recursos no está bien. Aunque lo transparente, ojo, yo no desconfío de la posibilidad de que se transparente. Yo lo que digo es que no debe estar a merced de la buena fe de quien lo haga. Y entonces en este caso, decir que cuando el Estado traspasa fondos debe aclarar cuánto y a cuál fideicomiso no está claro. De hecho, ahora mismo nadie sabe con los fideicomisos que existen cuánto el Estado asigna a cada cual. Se sabe que lo transfiere. Se sabe que está en algún lugar del presupuesto, pero no sabemos dónde, ni cuánto, ni a quién. Y estos son fideicomisos que tienen años. Esto no solamente de esta administración. Sí, claro. Bueno, de hecho, el principal fideicomiso luego de Ciudad Juan Bosch es Red Vial. Para nada tiene que ver con esta administración. Que eso, bueno, cuando me refería a cabos sueltos anteriormente en algunos fideicomisos, precisamente me refería a ese en particular porque con el tema del fideicomiso que todo el mundo está hablando, pues salieron a la luz pública algunos puntos que no están muy claros que tú acabas de especificar. En tu exposición das muchísimos detalles sobre los fideicomisos, Estado, deuda pública. Nos gustaría que brevemente nos des o nos especifiques esos detalles. ¿Cuál es la relación entre los fideicomisos y la deuda pública que tú describes en lo que escribiste anteriormente? No existe ninguna normativa que regule el fideicomiso como tal, ni tampoco la ley de crédito público, que es la que regula el tema de la deuda pública, expresa nada en torno a la deuda de un fideicomiso. ¿Por qué? Bueno, porque la ley de crédito público, que es vieja, no es de ahora, define lo que es deuda y lo asocia a una garantía, a un aval estatal. ¿Qué resulta? Que en teoría, ¿verdad? En términos legales estrictamente, cuando el Estado transfiere a un patrimonio autónomo, o sea, a la gestión de un fideicomiso, un patrimonio ya no es del Estado. Por lo menos mientras dure el fideicomiso y para los fines estrictamente indicados en el contrato. Ojo, no quiere decir que para cualquier cosa. Pero para los fines indicados en ese contrato ya el Estado no es propietario, a menos que no revoque el fideicomiso, que lo puede hacer. Pero entonces, como eso es así, le da capacidad en cada contrato a esos fideicomisos a endeudarse basado en ese patrimonio que por el periodo establecido es del fideicomiso y no es del Estado. Ok, pero eso no puede ser especificado, Germania, dentro de ese contrato de fideicomiso, donde diga
que a lo mejor no puede haber un endeudamiento más de un tanto por ciento del valor de la propiedad, etcétera? Bueno, esos son el tipo de cosas que yo sobre las que yo reflexiono. Yo digo, bueno, entiendo. Lo ideal sería que existiera algún marco legal que dijera o que estableciera primero algunos indicadores, como si fuera del sector privado, para asumir deuda basado en el patrimonio o en el flujo de caja. Porque en el caso de red vial tienen que tomar en consideración que el patrimonio son los peajes. Y los peajes lo que dejan son más o menos 5,000 millones de pesos al año, no más. Y con 5,000 millones de pesos a nadie le prestan 51,000 millones de pesos. Ya entiendo. Entonces, por eso yo ¿qué pasaría? Que es lo que yo planteo en el artículo. ¿Qué pasaría en el momento en que concluye ese fideicomiso y esa deuda pase a considerarse entonces sí deuda pública, como lo dicen los contratos? Bueno, que no sabemos si vamos a estar bollantes de dinero o vamos a estar cortos de dinero. Y eso es eso es un juego de cartas muy caro, que podría salirnos muy caro a los ciudadanos dominicanos, ¿correcto? Correcto. La previsión, imagínate el caso particular de cualquiera, ¿verdad? Que le digan que en 20 años podría eventualmente heredar una deuda de 50,000 millones. Bueno, si tú lo sabes, pues tú vas haciendo reservas, haciendo ajustes, para que cuando en 20 años te toque esa deuda, tú tener capacidad de pago. Pero si no hay ninguna indicación de qué hacer, pues yo me endeudo, como dice mi contrato, mientras me presten, y entonces sin importarme el resultado al final del periodo. O me puede importar mucho, porque yo no dudo que a la gente le importe. Eso es importante, no llevar el tema al plano personal. En el caso de ambos fideicomisos hay gente súper talentosa y súper capaz, que probablemente les interese, pero el patrimonio estatal no puede depender de que haya una persona con cualidades y con competencias adecuadas para esa posición, porque puede llegar uno que no lo tenga. Exacto. Entonces, si ese fideicomitente exige que dentro de esa negociación le hace el Estado Dominicano, hablando de Punta Catalina para ser más puntual, si yo como fideicomitente, que soy el Estado Dominicano, digo que los que van a manejar este bien tienen, vamos a decir que un juego de endeudamiento de un 10% de la propiedad, para que ellos también puedan tener cómo negociar, porque obviamente el endeudamiento es parte de una negociación en el sistema capitalista que vivimos. No podría haber un artículo, no podría haber un seguro que de repente diga, si llegas a ese 10% de endeudamiento del bien que te estamos dando para tú manejar, te podemos revocar ese contrato. ¿Eso podría existir como parte de la negociación? El contrato puede decir cualquier cosa. De hecho, si un auditor externo va a una entidad privada de cualquier naturaleza, cualquier vehículo, incluyendo un fideicomiso, y está sobreapalancado, sobreendeudado, va a levantar una banderita roja de que esa deuda es excesiva para ese patrimonio, o para ese flujo de caja, o para ese resultado financiero. Para el Estado es igual. O sea que sí, la respuesta es que puede haber. Ahora, lo ideal es que exista la obligación legal, de que siempre que en un contrato de fideicomiso se permita la capacidad de endeudarse, siempre haya límites. Que en el caso que vimos de Punta Catalina, Germania, no vimos muchos límites. Lo que vimos es muchas riendas sueltas a lo que ese grupo de personas podía hacer con el bien. Correcto, porque se apuesta mucho a la capacidad y a la confianza del grupo, pero el tema es que en el sector público eso no debería ser lo que prima, porque mañana puedo llegar yo y no tener la más mínima idea de cómo se gestiona una planta. Y lamentablemente en nuestro país la gente se ha convencido de que puede gestionar cualquier cosa pública. Que tú puedes ser desde canciller hasta ministro de salud pública, hasta cualquier cosa sin importar tu formación profesional, y que tu buen deseo de trabajar o tus buenas cualidades como trabajador, digamos, son suficientes. Y en ese contexto, el riesgo que asume el Estado de que dejando a la confianza la gestión del patrimonio público es suficiente, a mí me parece que no es saludable. Ok, no, y te entiendo. Mira, en tu artículo también mencionas que ya este gobierno de Luis Abinader ha autorizado la conformación de 13 fideicomisos.
Esa es una cantidad exorbitante, alta, aceptable. ¿Te da miedo, te preocupa o está bien? Bueno, si tú lo comparas con algunos países latinoamericanos es poco, porque empezamos. Es mucho porque todo está hecho en un año. O sea, si tú ves que en un año salieron 13, te llama la atención, que fue como muy rápido. Sí. Sobre todo sin que se discutieran previamente aspectos como este. Por ejemplo, quiénes se pueden endeudar y quiénes no, qué tope a la deuda le vamos a poner, en qué caso procede un fideicomiso y en qué caso no procede un fideicomiso. Por ejemplo, Colombia, mencionaba yo en mi artículo, no tiene, todos sus fideicomisos son de administración. ¿Qué quiere decir eso? Los fideicomisos públicos, ¿verdad? Quiere decir que van a construir una carretera, esa carretera dura 5 años, o sea, más de un periodo gubernamental, es dinero prestado, ya sea de organismos internacionales o donde sea, se crea un fideicomiso que se encarga de gestionar eso, gestionar la relación con el constructor que va a hacer la carretera o con los constructores, gestionar las cubicaciones, gestionar la supervisión. Entonces, fíjate que él no administra ni se endeuda ni nada. El Estado se endeuda y cede ese flujo de dinero, esa cantidad de dinero a ese instrumento para realizar inversiones. Fíjate que el concepto de ellos está claro y bueno, pueden tener muchísimos fideicomisos porque todos son así. Pero en el caso dominicano hemos ido desde Punta Catalina, Red Vial, a fideicomiso para la capacitación de la policía, al que tiene que ver con transporte público. Entonces, fíjate que todos se hacen por un decreto, lo cual está muy bien. Sin embargo, nadie conoce si previo a ese decreto hay análisis de por qué un fideicomiso. Porque podría ser que no fuera necesario. Por ejemplo, ¿qué cosas puede hacer un fideicomiso que no lo pueda hacer un equipo técnico público? Sí. Habría o un contrato con una empresa X para manejar, correctamente. ¿no? O sencillamente capitalizar o privatizar, porque aquí hemos satanizado eso per se. Pero acá nosotros tenemos hasta fábricas de cigarrillos, que eso debemos ser únicos en el mundo. Entonces, el tema no es satanizar si se privatiza, si se capitaliza, si se hace un fideicomiso o si no. Sino lo correcto es analizar cuál es la mejor estructura para hacer un negocio público rentable para la gente. Claro, claro, que no lacere el bien que le estamos ofreciendo a esa compañía X o a ese grupo de personas, que sí tengan sus beneficios, porque obviamente yo no te voy a manejar una cosa por amor al arte, y que todo eso sea en beneficio del ciudadano dominicano, que somos los que pagamos los impuestos. Así es, exactamente. Ok, se han dado ciertas confrontaciones, hablando de todo esto, se han dado ciertas confrontaciones entre la administración actual y algunos actores de la administración pasada sobre estas creaciones de los fideicomisos en ambos gobiernos. El gobierno anterior llevó a cabo una política de fideicomisos públicos, no sé qué tan sustanciosa como la que hemos visto en este poco tiempo de la administración actual. Pero, ¿qué tú entiendes que diferencian esos fideicomisos que se hicieron anteriormente a los que se están haciendo ahora? ¿La rapidez solamente? No, yo pienso que no. Yo pienso que la anterior administración hizo, sobre todo Red Vial y Ciudad Juan Bosch, que son los más grandes, muy sustentado en estructuras públicas. Por ejemplo, ¿quiénes dirigen Red Vial? Red Vial la dirigen los mismos ministros, el de Hacienda, el de Economía, el de Obra Pública. O sea, la estructura es pública prácticamente. El comité técnico es público. Entonces, ¿para qué hicieron el fideicomiso? Para darle capacidad de endeudarse basado en el dinero de los peajes. Básicamente, no tiene como otra razón. En el caso actual, se ha dado un paso más, y es que se ha intentado hacer fideicomisos donde la participación pública es menor. Sí. Por ejemplo, el Comité Técnico de Punta Catalina podríamos decir que se piensa menos o se analiza menos el porvenir y el porqué del fideicomiso. No, yo creo que son estilos distintos. Yo creo que este gobierno ha dado desde el principio señales de su interés por fomentar las alianzas público-privadas, la participación del sector privado. Es muy
le da mucho valor a la gestión privada de muchas de las funciones públicas. Mientras el anterior no era tanto, ¿verdad? Era un poco menos dado a ese tipo de cosas. Entonces, usó el fideicomiso para la vivienda de bajo costo, donde el Estado aportaba algo para fomentar vivienda, y Red Vial, básicamente son los dos grandes, hay un par más, pero Red Vial, bueno, para un poco hacer una especie, entre comillas, de concesión donde tú administras el peaje, pero como ese peaje no da para eso, entonces yo te doy la capacidad de endeudar. Ya entiendo. Y eso no afecta mis números de deuda pública, porque recuérdate que un punto del Producto Interno Bruto son como 50,000 millones de pesos. Entonces, cuando tú dices que la deuda pública aumenta un punto del PIB, tú estás diciendo que son 50,000 millones. Si son 100, un punto son 50,000 millones más o menos. Por eso, cuando tú dices 4% del Producto Interno Bruto para educación, tú estás diciendo 200,000 millones de pesos. Y 200,000 millones de pesos, aunque sea 4% del PIB, es mucho dinero para el presupuesto público, ¿correcto? Claro. ¿Hasta ahí me entendiste? Claro, sí, hasta ahí voy bien. Cuando tú le dices a un fideicomiso que se puede endeudar y lo hace como Red Vial con 50,000 millones de pesos más o menos, tú le estás dando la capacidad a ese solo ente de que se endeude por 1% del Producto Interno Bruto. Claro, o sea, ese endeudamiento al final va a caer al pastel al pastel que somos como nación, o sea, que somos como economía. La idea es que no caiga. Por eso hacen el fideicomiso. Hacen el fideicomiso para que esa deuda, como es lo que tiene como aval, en teoría, es el peaje, y ya el peaje fue cedido como patrimonio autónomo, entonces no tengo que contabilizarlo como deuda pública. Con lo cual, cuando tú me preguntas cuál es la deuda pública dominicana sobre el Producto Interno Bruto, no está incluida esa. Ya entendí. Mencionaste alianza público-privada, así por arribita, que me imagino la respuesta, pero por arribita, ¿cuál es la gran diferencia entre un fideicomiso y una alianza público-privada? En la alianza público-privada la participación del Estado puede ser totalmente diferente y marginal, y puede ser regulatoria, puede ser de algún tipo. Y posiblemente para las alianzas público-privadas tú utilices un fideicomiso donde aporta el sector privado y aporta el sector público. Entonces, el fideicomiso puede ser un vehículo utilizado por la alianza público-privada, pero pueden haber otros muchos. La alianza público-privada puede ser donde el Estado solo participe sin aportar patrimonio, por ejemplo. Ya entiendo. ¿Y cuál tú entiendes que beneficia más al Estado dominicano? ¿Una alianza público-privada incluyendo un fideicomiso o solamente un fideicomiso? Depende de cuál sea la entidad de la que estemos hablando. Por ejemplo, si yo tengo una entidad como Punta Catalina, para muchos lo ideal era capitalizarla y que quede como son las generadoras, que la mitad del Estado, 51 el Estado, 49 lo otro. Para algunos era mejor hacer una especie de empresa comercial pública, como puede ser tipo Banco de Reserva. Para otros era mejor venderla. Para otros era mejor el fideicomiso, que era una manera de no, de no privatizarla, pero darle libertad de operación privada, manteniéndose en el Estado. Para muchos, incluso se escucharon muchas propuestas de que debieron convertirla en una empresa pública para que las acciones se vendieran incluso en el mercado de valores. Ya. Depende. Sí, mencionaste anteriormente, y por eso lo recuerdo, porque Leonel Fernández en su primer periodo como presidente se caracterizó por ese agresivo plan de privatización de las empresas del Estado. En aquel entonces incluso que en aquel entonces conformaban el CORDE. ¿Esa privatización fue una venta total o se mantuvo participación estatal en esas empresas o esa venta? Sí, se mantuvo capital estatal. Por ejemplo, las generadoras son la mitad, dos de las principales generadoras, la mitad son del Estado y le envían dividendos como si fuera un accionista cualquiera al Estado cada año.
y generaron bastante dinero. Han generado bastante dinero al Estado y han tenido resultados positivos. Cuando las generadoras ganan dinero, el Estado gana dinero. ¿Por qué? Claro. El Estado es socio mayoritario. Que la gestión de la entidad que cumplía el rol de representar al Estado en las asambleas y en los consejos no haya sido la mejor, eso es otra discusión. Eso es una discusión ya de negociación y lo que se hizo durante esos contratos, correcto. Y a veces de la gente que se pone, que volvemos a lo mismo, que a veces no se pone la gente que tiene todo el conocimiento para representar un interés del Estado. Ya entiendo. ¿Y es correcta o no, por ejemplo, la percepción de que este gobierno actual de Luis Abinader está haciendo vamos a llamarle uso excesivo de este recurso administrativo? Bueno, para mi gusto, sí. Porque yo soy de las que creo que no en todos los sectores es una buena idea tener estas estructuras pesadas que por demás tienen un costo, porque tú le tienes que pagar a una fiduciaria para que gestione cosas que debería poder en muchos casos gestionar la administración pública. A mí me llama la atención el caso de la policía. Uh-huh. Yo creo que me sé la respuesta, pero es dura saberse, porque es duro pensar que esa sea. ¿Qué será? Cuéntame, a ver. ¿Por qué hacer un fideicomiso para gestionar el tema de la capacitación de la policía? ¿No tenemos recursos dentro de esa estructura para gestionarla? La respuesta parece que sí, porque si lo tuviéramos, no tuviéramos el fideicomiso. Lo importante es que alguien decide que los fondos necesarios para la capacitación de la policía y la transformación de la policía, que es un fin positivo, no lo podemos hacer con las instituciones que tenemos que crear un fideicomiso. Eso a veces a uno le choca, ¿verdad? Porque yo entiendo perfectamente, incluso Red Vial, podría entender el de Catalina en relación con la necesidad de tener un recurso súper capaz, en las compras que deben ser diferentes. No es lo mismo comprar hoja de maquinilla, perdón, porque se me cayó la cédula, ¿verdad? Hojas para imprimir, que comprar gas o carbón, claro, en este caso, ¿verdad? A mí, por ejemplo, no me hace sentido el fideicomiso que quieren, la alianza público-privada que quieren hacer para la cuestión de la revista para los automóviles. A mí eso no me hace sentido. Tú lo que tienes que buscar un buen administrador que organice eso. Sí, por eso te digo que quizás el tema no es si es bueno o no, es para en qué caso aplica o qué no. Y esa discusión debería ser previa al contrato, porque debería haber suficiente explicación de decir, mira, nos decidimos por un fideicomiso, por esto, y quién sabe si nos convencemos que todos los fideicomisos también. Claro. Germania, sí, para finalizar, si tú tuvieras la oportunidad de darle un consejo de todas estas transacciones económicas que se están haciendo durante este gobierno de Luis Abinader, si tú fueras a aconsejarle una sola cosa a este gobierno, porque por ejemplo, y ya que estamos, ¿verdad?, hablando aquí, a mí me preocupa mucho el endeudamiento que nosotros hemos logrado en tan poco tiempo, porque a lo mejor el PLD en sus años de reinado, ellos también endeudaron el país, pero fue como a poquito. Lo que hemos hecho como gobierno, como Estado, durante estos 2 años, a mí, Sergio Carlos, con 45 años, que voy a cumplir la semana que viene, me preocupa mucho, porque eso quiere decir que mis hijos, que van a ser dominicanos, van a estar pagando todavía en impuestos eso que lo que estamos cogiendo en el día de hoy. Pero si tú fueras a aconsejarle algo en estos temas económicos a este gobierno de Luis Abinader, ¿cuál sería esa única cosa donde tú le digas a Luis, no pise la grama ahí? A ver, yo a veces siento que, vamos con el tema de la deuda, yo creo que no estamos en nuestro peor momento. Hay que decir eso. Yo creo que Hacienda ha hecho unas operaciones con las deudas, con los pasivos, para postergar amortización de deuda que han permitido un respiro a las finanzas públicas y, digamos, lo que nosotros pagamos de deuda respecto al ingreso, ¿verdad? Sí. Germania, pero es que nunca vamos a pagar esas deudas. No, entiendo, pero tampoco podemos satanizar la deuda. Recuerda que yo no estoy satanizando las deudas. Yo lo que estoy diciendo es que estamos como cogiendo mucho cuarto. Sí, estamos tomando mucho. ¿Hasta cuándo tomar prestado? Depende de la capacidad de los ingresos públicos para pagar.
Sí, Nosotros pero hemos sido- también depende de que esas riquezas que nosotros estamos generando o que nosotros como país que más crece en América Latina se reflejen al bolsillo del más necesitado y al bolsillo de la clase media, que somos los que vamos apretados en todo esto. El tema de la deuda debería estar relacionada con inversiones que trascienden las generaciones. ¿Por Claro, qué? claro. Porque si yo ahora me endeudo en 10 para hacer algo que va a distribuir, que va a disfrutar la generación futura, está bien, porque yo voy a pagar una parte y él va a pagar otra, Sí. porque lo vamos a usar los dos. Claro. Ahora, lo que está mal es endeudarse para gastarlo ahora y que lo pague la futura, y al revés. Endeudarse, pagar ahora dinero para algo que lo va a usar la generación futura. Hay que buscar un equilibrio, ¿verdad? Claro. En que todas las generaciones tomen un poquito. Y obviamente todos los países necesitan deuda, si no todo el dinero de donde saliera, ¿verdad? O que aprendamos a arroparnos hasta donde la sábana nos dé también. Yo creo que en periodo de crisis no se toman decisiones muy de largo plazo, porque la incertidumbre es mala consejera. Para tomar decisiones de largo plazo, nadie hace nada trascendente en un periodo de crisis. Sí. Yo atendería a la crisis. Ok, muy bien, bueno, válido. Germania, a mí me ha encantado esta conversación contigo. No había tenido el placer de sentarme contigo cara a cara, aunque sea virtual. Y muchísimas gracias por iluminarnos un poquito sobre este tema, que para muchos ciudadanos es algo nuevo en la administración pública, pero que es viejo en su manifestación, en su acción. O sea que muchísimas gracias, hermana. Gracias a ti por la invitación. Hemos conversado con Germania Montaz sobre los fideicomisos y unas cuantas cosas más. Ahora les pedimos que nos regalen un me gusta, que comenten sobre el tema tratado y que compartan este video. Y si todavía usted no se ha suscrito al Antinoti Channel, por favor hágalo haciendo un clic a la campanita para que además reciba las notificaciones cuando publiquemos un video en este canal. Yo soy Sergio Carlo y a nombre de todo el equipo del Antinoti, te vi, te veré.